Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Epicentro. Esta es nuestra edición número 31 y como ustedes ya saben, estamos en este espacio para revisar la actualidad de lo que ocurre en Bolivia. Estamos una vez más con Gregorio Lanza. ¿Cómo estás, Gregorio? Hola Jorge Luis y a toda la gente que nos ve, decirles que estamos desde la ciudad de La Paz con un clima lluvioso, una temperatura entre 4 grados a 9, 11 grados. Es un verano sui generis, frío, un Sí, verano frío. sí, y con mucha lluvia, con mucha lluvia. Vamos a empezar con lo que tenemos programado para hoy. Aguanten, sigan aguantando. ¿Por qué? Porque el presidente Arce ha aparecido esta semana y dentro de su alocución ha planteado de forma textual, así como nosotros hemos aguantado un gobierno de facto, hoy nos toca aguantar el coronavirus. Es lo que ha planteado el presidente Luis Arce. Pero no solo él, también se ha pronunciado Andrónico Rodríguez, el presidente de la Cámara de Senadores, quien ha dicho también de forma categórica que no hay que alarmar a la población sobre el rebrote. Escucharemos al presidente. De que debemos aguantar esta pandemia. Y aguantar no significa encerrar a los bolivianos en sus hogares en cuarentena rígida. Aguantar no significa sacar a militares y policías a defender a la población supuestamente del coronavirus. No. Aguantar significa resistir a este embate de esta nueva ola, pero no resistir sin una estrategia que la venimos anunciando durante mucho tiempo e inclusive en reuniones con gobernaciones y nuestro municipio. Bueno, hay que aguantar, hay que aguantar, no queda más. Hay que aguantar a nuestros políticos, hubo que aguantarlo a Evo Morales, como decía, hace 13 años. Le hemos aguantado a Janine Áñez y Murillo un año, pero que parecía infinito tiempo. Y ahora, pues, estamos soportando al presidente Arce. Está en sus primeros 100 días. Todavía no ha llegado a sus 100 días. Está acercándose, un poco menos, pero nada nuevo bajo el sol. Sigue con una política discursiva o de comunicación, una narrativa que busca siempre diferenciarse del anterior gobierno, apoyándose en los errores del anterior gobierno, que eso le puede funcionar un tiempo, pero después nos cansa. Incluso aquellos que estamos cabreados del anterior gobierno, de cómo han defraudado a la población, cómo han engañado y han destruido toda la esperanza de los pititas, de las clases medias que se movilizaron, todos aquellos que estábamos realmente hastiados de Áñez y de Murillo, empezamos a ver a este gobierno que simplemente lo que hace es referirse a ese pasado y no plantea nada nuevo. Aguantar no es una estrategia y como vamos a ver más adelante, lo que está haciendo este gobierno es lo mismo que ha hecho el gobierno de la señora Áñez. Y tal vez con una diferencia, que por lo menos no tenemos un hecho que visibilice una corrupción de la magnitud de la compra de los respiradores cuando Áñez. Pero quiero anotar un aspecto que sí me parece que es parte del debate político, de las dos narrativas que hay al interior de la sociedad boliviana, para plantearlo de alguna manera. Una narrativa y una percepción de las clases medias para arriba, donde lo primero es la vida, que hay que hacer cuarentena rígida, porque tienen recursos. Y porque, por supuesto, alguien que tiene recursos va a apreciar mucho la vida. Pero la otra narrativa, y que refleja a otro sector muy importante de la sociedad boliviana,
de aquellos cientos de miles de bolivianos que viven en el área rural, de aquellos cientos de miles de bolivianos que viven en el Alto, es que necesitan trabajar porque llevan el pan de cada día a sus hijos y lo llevan todos los días. Y si no trabajan, no tienen que comer. Y eso es una realidad. Entonces, hay la tensión entre estas dos percepciones. La primera percepción era la que manejan los que plantean la cuarentena rígida, más medidas represivas, y esta otra opción, que es una opción menos coercitiva. Entonces, creo que esto se está enfrentando y esto se vive en la discusión a diario, en el minibús, en la familia, en el almuerzo. ¿Qué hacemos? ¿Nos encerramos totalmente o vamos a trabajar? Entonces, creo que este es un poco el tema de fondo sobre el cual ya se montan los políticos, como vamos a ver más adelante. Pero Gregorio, la posición también del presidente termina siendo hasta rara, ¿no? Muy particular en todo caso, porque esta más parece una arenga de un director técnico de fútbol, ¿no? Cuando estás jugando fútbol, tienes un partido y el director técnico estamos en un empate o estamos ganando el partido, ¿no? Aunque sea por una mínima diferencia o necesitas un buen resultado, el director técnico del equipo te dice, ¿no? Aguanten, aguanten, que no nos hagan otro gol. Pero no esperaríamos eso de repente del presidente Arce. Mínimamente esperamos esta estrategia del que él nos habla, pero no nos da más detalles, es decir, ¿cómo vamos a aguantar? Nos está planteando aguantar, de acuerdo, pero ¿cómo vamos a hacerlo? ¿En qué dirección? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos? ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es la estrategia en sí del gobierno respecto al COVID? También esta semana se ha posesionado al nuevo ministro de Salud, y a propósito de lo que decía el presidente Arce, ¿no? Pedía que aguanten, y el que no aguantó fue el ministro de Salud, ¿no? El ministro Pozo. No aguantó y se posesionó a Jason Ausa, que es el actual ministro de Salud. Y el gobierno también ha dispuesto, dentro de sus medidas, el horario continuo y el teletrabajo, para también frenar el rebrote que vive en la actualidad Bolivia. Y a propósito de aquello también ha planteado que los subgobiernos, es decir, los gobiernos locales y departamentales, definan la restricción de circulación, el horario continuo, el teletrabajo también, pero sin incluir en ninguna de estas acciones la cuarentena rígida. Lo que te decía, estas son las medidas que son parte de su estrategia, que no es nada nuevo. Creo que la desventaja que tuvo el gobierno de Áñez es que enfrentaba a un fenómeno que era nuevo. No se sabía qué pasaba, ni en Bolivia, ni en Nueva York, ni en Londres, tampoco en Brasil, ni en Santiago. Entonces, la desventaja del anterior gobierno es que estaba pues ante un hecho inédito y había que afrontarlo. Entonces perdieron mucho tiempo, por ejemplo, en definir que sean las gobernaciones las que asuman de una manera directa el control, pero además con recursos. Por lo que dijo el presidente Arce, hay fondos en las gobernaciones y no tenemos por qué no creerle. Hay fondos en las gobernaciones, lo que sucede que en gobernaciones y en los gobiernos locales son ineptos. Son una mayoría de alcaldes masistas que se ha privilegiado el ser yuncus de Evo Morales y no tienen ninguna capacidad de implementación y de gestión administrativa. Este es un grave problema. Entonces, hay otros municipios que son más grandes y como es el caso de Santa Cruz, donde efectivamente están haciendo serios esfuerzos para combatir la pandemia, pero al final del día nada nuevo. Y posiblemente ese es un tema que hay que criticar. No ha mejorado la gestión del COVID, ni en el tema de la educación, ni en un aspecto que aparentemente es uno de los fuertes y es la innovación en esta estrategia, y es el uso de la medicina tradicional, por ejemplo. Durante el gobierno de Yanine Áñez ha sido muy combatida.
aquellos que defendíamos el uso de medicina tradicional nos mostraban como a unos curanderos, a unos ignorantes que vivíamos en la época de piedra. Pero lo que se ha demostrado, y en áreas rurales donde el número de decesos es bajo, y en aquella gente que realmente y sistemáticamente hace uso de la medicina natural, es que tiene poderosas drogas, las hierbas tienen poderosas drogas que te curan, porque en definitiva las drogas se extraen de la síntesis de las plantas. Entonces, si se trata de medicina natural, deberían haber implementado lo que dicen que van a hacer, un kit, donde tengas efectivamente el matico, tengas el huirohuiro, tengas el eucalipto, ¿no? Y otro tipo de hierbas. Entonces, creo que eso no se está implementando de una manera más efectiva, no se están habilitando grandes tiendas donde uno pueda conseguir en diversos lugares y rápido. Y entonces creo que a ese nivel hay muchas fallas. Lo propio de la estrategia de la vacuna. La estrategia de la vacuna la han implementado tarde. El gobierno de Áñez dijo que había contratado, pero al final no había nada claro. Este gobierno entró y perdió un mes antes de firmar los acuerdos. Entonces creo en definitiva que se está aplicando las mismas medidas anteriores con la misma ineficacia, con una estructura de salud pública y de sanidad que ha sido el descalabro de 13 años de Evo Morales. No hay infraestructura médica, no hay salas de terapia intensiva, no hay médicos bolivianos que estén preparados en la medicina preventiva. Se forzó el suplir esa ausencia con los médicos cubanos, que pueden ser buenos o malos, es otro tema. Pero realmente estamos enfrentados a una pandemia con lo poco que hay, lo malo que hay, lo limitado que hay. Y al final del día, lo que yo creo es que los bolivianos tenemos que cuidarnos por sí solos. No hay otra solución. Otra vez estamos entonces en nuestras propias manos, porque parece que al gobierno, y no solo al gobierno nacional, sino también al gobierno, los gobiernos departamentales, los gobiernos locales, se les acabaron las ideas. ¿No hay más ideas? No hay más ideas, porque tampoco no es solamente de tener ideas brillantes. En la política pública, y eso uno aprende con la experiencia, se trata de la viabilidad operativa. ¿Cómo implementas? ¿Cuántos expertos tienes en el manejo de las hierbas? ¿Cuántos expertos tienes para que vayan efectivamente tomando todos los cuidados y hacer propagandas de nuevas formas? ¿Cuántas fábricas para producir la ivermectina, para producir la acitromicina tenemos y poner a precios competitivos en el mercado? Porque ahora es de nuevo, los precios se han subido en todas las farmacias. Entonces, estamos enfrentando con lo poco que tenemos como país pobre, posiblemente sin grandes capacidades y pues sin iniciativa. Eso es verdad. Si a Arce algo se le puede criticar es que es un funcionario. El presidente Arce es un funcionario público, trabajado 18, 20 años, en el Banco Central de Bolivia y tiene muy poca iniciativa. Esperemos que por lo menos sea un buen manejador de la caja y que sea transparente y que no permita los excesos de la anterior administración. Pero hasta ahí llega, no le podemos pedir más a este presidente. No tiene Y está capacidad. pendiente una vez más, repetimos, ¿no? Las campañas de información, las campañas de educación, las políticas de comunicación respecto del tema de COVID, que bien podían haberse enfatizado, profundizado un poco más después de la experiencia ya vivida, no solamente a nivel Bolivia, sino a nivel global. Pero también han ocurrido otras cosas durante esta semana. El tema de las elecciones, las candidaturas siguen su curso y pues precisamente, al igual que el rebrote del COVID, por ejemplo, el MAS ha decidido suspender las concentraciones de campaña frente al rebrote del COVID, luego de haberse conocido, y esto es tan curioso igual, que Evo Morales
ha caído también con COVID, ¿no? Después de que él se negó en una etapa inicial que no tenía y habían especulaciones sobre un lado, luego de sus ataques de él personales a la derecha, a medios de comunicación que mentían, terminó confirmando que tiene COVID y ahora, a esta hora, deciden suspender las concentraciones de campaña masivas. En el caso de La Paz, lo propio, los candidatos han decidido también suspender actos masivos, no todos, por supuesto, en el caso de Albarracín sí, en el caso de Arias, que sí ha sacado ha propuesto, ¿no? La presencia de médicos para atender el tema de la pandemia, pero que también sigue haciendo campañas, al igual que Blondel y otros candidatos, y hay otros que van en la línea de suspender y que no continúen las concentraciones masivas. Mientras tanto, la oposición, a la cabeza de Carlos Mesa, ha propuesto que las elecciones subnacionales deben postergarse. Y además, no solo eso, sino también ha propuesto una cuarentena rígida. Bueno, Evo Morales es un farsante que cada vez sus bravuconadas ya no tienen impacto y queda en ridículo. Cuando algunos medios señalaron que estaba enfermo y todo indicaba que podría tener COVID, él dijo que se trataba de campañas de la derecha y del imperialismo y que siempre trataban de desprestigiarlo. Y a los pocos días la radio Causachuncoca saca un comunicado y dice: está enfermo de COVID. O sea, ¿quién ha mentido? ¿Ese medio o Evo Morales? El mentiroso era Evo Morales, nuevamente. Y después de eso va con la segunda. Sí, hay que evitar las concentraciones masivas, pero no se quedó ahí. La tercera, ¿no? Dice, la vacuna, voy a pedirle al presidente Arce que en cuanto llegue la vacuna, vacune a los de la tercera edad, a los que tienen problemas como ser el señor Carlos Mesa, el señor Felipe Quispe, refiriéndose al Malcu, y a otros más, a estos mis hermanos, que los vacune primero. Evo Morales había cambiado en 24 horas, ahora era un santo varón que pedía por los hermanos que sean vacunados. O sea, ridículo. Los candidatos en general, tanto el gobierno como más de la oposición, han pedido que se suspendan las elecciones. Parece que ese va a ser el final de esta primera parte del proceso electoral. Y ya se habla que el hecho que existan enfermos del COVID, el presidente del Tribunal Departamental Electoral en Santa Cruz y 2 vocales más en Santa Cruz, está llevando a que el día de hoy la sala plena comience a discutir o saque una resolución, no lo sabemos, respecto a la postergación del proceso electoral. Tendría que hacer un pedido del Tribunal Supremo Electoral a la Asamblea haría una ley, pero además en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional, que por supuesto, si hay el consenso, aceptaría. Ese parece ser el camino de las elecciones, una postergación, será un mes, mes y medio, y que posiblemente va a ser bueno, porque efectivamente hay toda una franja de población en el país, especialmente a partir de los 60 años, que efectivamente está cayendo con este virus que parece mucho más agresivo y que en poco tiempo aquellos que no tienen defensa o que tienen enfermedad de base podría complicárseles y estar pidiendo ser trasladados a terapia intensiva y ser intubados, etcétera. Entonces, pero eso es muy grave. Postergar las elecciones, ¿te posterga el COVID? ¿Te va a frenar el avance del COVID? En las anteriores elecciones nacionales hemos vivido un panorama similar y ya vimos los resultados. Yo creo que al final no... Hay toda una teoría que dice que lo que tiene que suceder, sucede. Y eso va a pasar en Bolivia. Lo que tiene que suceder, sucede. Entonces, el número de decesos es menor en todo caso a otros países. Y con esta postergación lo que se buscaría es que se tomen más previsiones, que el aumento de los contagios, que sería parte del rebrote o de la segunda ola o tercera, según quien lo diga, baje en intensidad. Es decir,
lo que se ha acelerado por las fiestas de fin de año, porque además son fiestas donde hay una relación directa, estrecha en la familia, entonces el virus se dispara, pueda ser amortiguado, que baje un poco la curva, cosa que en un mes y medio ya no estamos tan alarmados. La elección está planteada para marzo, entonces que sea para abril. Esa es la perspectiva y parece ser la medida más cuerda para que además también esta especie de cansancio y de histeria colectiva no siga creciendo. Bajamos eso, tomamos algunas medidas, pero está claro que una cuarentena rígida no va a aguantar el país y no tiene sentido lanzarla porque nadie la va a cumplir o una gran parte de los bolivianos no la va a cumplir. Bien, y otro de los personajes que ha aparecido esta semana es precisamente el ministro de Justicia, Iván Lima, quien ustedes ya saben, intentaba durante las anteriores semanas, durante el primer mes de gobierno del presidente Arce, llevar adelante la reforma de la justicia, la reforma judicial que tanta falta hace para nuestro país. Pero salió el ministro Lima, apareció y ha pedido a los magistrados que reduzcan su salario en un 7%. Pero además ha anunciado que cada magistrado en Bolivia tiene 11 asesores. Lo escucharemos, Gregorio, y luego comentamos qué decía el ministro Lima a propósito de esto. Adelante, por favor. Todos los jueces, todos los funcionarios de la justicia tienen sueldos que rondan los 20,000 bolivianos. Un poco de compromiso que les pedimos es que se reduzca su salario. No les estamos reduciendo en un 50%, un promedio de 7%. Eso es correcto. Pedirle al sector justicia que reduzca sus salarios es lo correcto. Todos tenemos que compartir la crisis. Iván Lima también aseguró que los magistrados cuentan con excesivo personal que, lejos de dar eficiencia, genera burocracia. No se puede tocar juzgados, pero se tiene que bajar la cantidad de burocracia que hay en este momento en el país. Yo lo estoy conversando con todo el sector justicia. Si no empezamos a ser eficientes, no vamos a cambiar la justicia. ¿Les parece, compañeros, que cada uno de ustedes tuviera 11 personas que les asistan en su trabajo? ¿Es razonable que un magistrado tenga 11 abogados asistentes? Es la pregunta que yo le hago a los tribunales de justicia. Ustedes saben que ningún juez de La Paz tiene ni siquiera un abogado que lo asista en su trabajo. Coincido plenamente con lo que dice el ministro Lima. Tenemos un sistema judicial, unos magistrados de la Corte Suprema y todo ese grupo que en una buena parte son unos corruptos. Son unos corruptos. Este sistema está corrompido hasta la médula. Habría que cerrar y que se vayan a sus casas y ver cómo en un tiempo, en un intermedio, y se nombra a través de un otro sistema quiénes van a reemplazarlos, porque estos señores no hacen nada y solamente se ocupan de exaccionar a la población y seguir haciendo negociados. Pero el ministro Lima, para seguir en la línea discursiva del presidente Arce, tendría que decir, así como en el pasado, durante esos 13 años, se ha construido un sistema corrupto del anterior gobierno de Evo Morales, de sus grupos de poder, se ha distribuido el poder judicial a los sectores sociales. Ellos han nombrado, sin interesarles la capacidad, la experiencia, la idoneidad, han nombrado los magistrados y jueces. Los del partido los han metido, han sido abogados de los grandes narcos. Eso tendría que decir. Eso ha hecho el anterior gobierno de Evo Morales y nosotros queremos cambiar, ¿no? Eso es muy difícil que lo diga, pero lo que está claro es que este sistema de justicia es el sistema podrido que nos dejan los 13 años de Evo Morales. Y este señor, Lima, el abogado Lima, que es ministro, quiere cambiar, que me parece muy bien y que hay que hacer los esfuerzos por avanzar. Justamente como tú decías antes, cuando hablábamos en Off the Record, está chocándose con una barrera del aparato masista que no quiere cambiar la justicia. No quieren cambiar la justicia porque les sigue sirviendo a sus intereses. Esos jueces siguen actuando a un telefonazo de Morales, de Quintana, ¿no? Y de esos miembros de la cúpula. Este es el problema. Y por eso vemos cómo todos los procesos en contra de las anteriores autoridades de los 13 años del MAS al basurero. Y ahora se están abriendo procesos contra los militares, los policías, las autoridades, contra miembros de la
Resistencia Juvenil Cochala, no es que yo comparta, pero tiene que haber una justicia que no esté al servicio del poder político y, como ha dicho Choquehuanca, que lleven y sean consecuentes con eso, que no se criminalice la justicia, que no se la utiliza para perseguir a los contrincantes políticos. Entonces, yo coincido en que debe haber un cambio profundo con la justicia y cuanto más rápido mejor. Pero ese proceso de injerencia también lo vimos en el gobierno de Áñez, ¿cierto, Gregorio? Claro, porque es un aparato corrupto. Entonces ya es un aparato corrupto que se presta al poder y al que le da la plata. Ese es el tema. Se construyó el MAS, pero ese aparato para reproducir recibe órdenes del que vaya a Palacio de Gobierno. Por eso es que hay que sacarlos a todos. Sí, y así como hemos revisado lo que está ocurriendo en términos de los cambios que se proponen, hemos visto también que en esta semana el primer gran conflicto que ha intentado cercar el gobierno del presidente Arce se ha enfrentado a la Confederación de Choferes, ¿no? Quienes se niegan a firmar el acuerdo sobre o relativo a los créditos bancarios y a darles un mayor plazo para cumplir con aquello. Ese va a ser el conflicto y todo indica que la nueva gran beta de los conflictos en el país, las causas de los conflictos, los detonantes de los conflictos van a ser justamente los temas económicos, la demanda por trabajo, la demanda por postergar el pago de los créditos. Y mucha gente no ha entendido bien lo que ha sucedido en ese famoso acuerdo que llamaron desde el gobierno, dijeron vamos a suspender los pagos por 6 meses, un periodo de gracia por 6 meses, donde no se paga intereses y no se paga capital. Pero ¿qué es lo que en los hechos se estaba planteando? Que esos intereses que no se pagan esos 6 meses sean prorrateados, sean aumentados hacia futuro. Entonces, esto claramente no le interesa a una buena parte de aquella gente que realmente ya no gana lo suficiente para pagar los intereses a las casas importadoras de autos, por ejemplo, o al banco, para pagar sus cuotas. Entonces, tenemos una situación muy compleja. Un analista ha señalado que se trata de una disputa también entre grupos de poder, los banqueros y los grandes transportistas, que hay una disputa por pues, quién gana menos en definitiva. Pero yo creo que la banca debe hacer un sacrificio. La banca ha sido la que más ha ganado en los 13 años de Evo Morales. Y claro, la pregunta ahí puede surgir, ¿no? ¿Quiénes están detrás de estos sectores del transporte? Bueno, el sector grande del transporte tiene un conjunto de empresas que controlan varias movilidades, pues, ¿no? Varios camiones, manejan, tienen capitales de millones de dólares, pero también habrá otra capa y yo no te puedo hablar con detalle. No sé si hay un estudio de cuáles son los estratos de propietarios del transporte, por ejemplo, del propio transporte interdepartamental, porque hay algunos propietarios que tienen 5 o 6 minibuses, que tienen 10 minibuses y que entonces los dan a trabajar, o taxis, propietarios de líneas de taxis, y así vamos subiendo, propietarios de líneas de transporte de tal o cual empresa y igual. Entonces, yo creo que es un problema. Hay que ver cómo responde el transporte interdepartamental y el municipal. El anterior paro, el martes pasado, no han habido movilidades públicas, no han habido minibuses. Es un perjuicio a la población, pero veremos en definitiva cómo resulta esta pulseta. Bien, y bueno, como ustedes ya saben, como cada semana, siempre revisamos también nuestras acostumbradas caricaturas. Y ya vemos en pantalla la primera de ellas, del arte de Abecor, que precisamente está relacionado con lo que hablábamos en un inicio, las declaraciones de Andrónico Rodríguez a propósito de no hay que alarmar a la población, sus declaraciones.
mientras el COVID está arrasando en el rebrote o en la segunda ola en Bolivia. Y también este otro arte de ABECOR es bastante interesante porque nos muestra la realidad de lo que dijo el presidente Arce a propósito del título de nuestro epicentro número 31, ¿no? La arenga, sigan aguantando desde lo que parece ser la Casa Grande del Pueblo y el último piso, desde donde estaría haciendo esta locución el presidente Arce. Mientras, en la parte inferior vemos lo que es la población, ¿no? La población boliviana, paceña, inundada del COVID y el virus hay prácticamente por todo lado. Y finalmente vamos a terminar el programa comentando esta última caricatura que es del propio ABECOR, del sector que tiene noticias Fides, que se llama Hablar de Bolivia con una taza de café. Ahí vemos a un político que está frente a 4 espejos, que está intentando distinguir con cuál de ellos o a cuál de ellos puede reflejarse mejor. Y su alocución es bastante interesante porque él dice, ¿no? Ustedes son malos políticos, yo no. Pero se mira al espejo y también lo están apuntando a él. Es más o menos la lectura que hace ABECOR sobre lo que es la realidad de la política en Bolivia. Y con esto damos por punto final nuestro programa de hoy. Gracias a los que nos ven, nos acompañan. Les invitamos a que por favor se suscriban al canal para seguir conectados y puedan enviar también sus comentarios respecto de lo que estamos haciendo en Epicentro. Gracias, Gregorio. Nos veremos en 7 días. Chao, Jorge Luis.